Hola, mi nombre es Javier Noel, soy doctor en Ciencia de la Educación y naturópata y hoy quiero hablarles de la alimentación rotativa. La alimentación rotativa no es más que un sistema que nos permite variar o que va variando en el tiempo y que va a tener unos grandes beneficios. En primer lugar, tenemos que entender que en la naturopatía y en distintas medicinas naturales y terapias complementarias, pues por supuesto, el tema que busca es que vivamos en función de la naturaleza, de nuestro diseño biológico, que como siempre decimos tiene más de 300.000 años, no ha variado prácticamente en todo ese tiempo, y por supuesto en función de los ritmos naturales. Cuando observamos la naturaleza nos damos cuenta que todas las especies rotan su alimentación, dependiendo de los recursos que disponen en función de cada temporada. Si estás en un país tropical, obviamente tenemos dos grandes ciclos, que es verano o sequía y lluvia. Mientras que en los países de cuatro estaciones es primavera, verano, otoño e invierno. Y siempre van repitiendo esos ciclos. En cada fase, dependiendo del lugar donde habitas, hay recursos disponibles diferentes. En la naturaleza, por supuesto. Obviamente eso ha cambiado en la modernidad, porque lo que hemos hecho es que tendemos a tener una alimentación muy homogénea y muy similar durante todo el año, sobre todo en países tropicales, donde hay pocas variaciones en las temporadas. Eso tiene consecuencias negativas, como por ejemplo que nuestra microbiota intestinal, que son billones y billones de microorganismos, se empobrezca. Ya se sabe por múltiples investigaciones que lo que le conviene a la microbiota intestinal es variación, es rotar. Esto va a permitir que haya un equilibrio entre esa enorme gran cantidad de microorganismos que habitan en nuestros intestinos y que estén saludables, para evitar precisamente problemas de salud como estreñimiento, acumulación de toxinas, diarrea, disbiosis, que es un desequilibrio en la microbiota intestinal, falta de absorción de nutrientes, acumulación de toxinas, inflamación, entre muchos otros problemas. Otra ventaja de los sistemas rotativos es que es excelente para convivir con sensibilidades. Como siempre hemos dicho, hay sensibilidades que son permanentes, que tienen que ver con tu genética, y hay otras sensibilidades que son circunstanciales. Las circunstanciales son más sencillas porque al equilibrar nuevamente los intestinos, si se trata de una sensibilidad inflamatoria que afecta básicamente o inicialmente a los intestinos, al reequilibrarlo en un sistema de desintoxicación, nuevamente la persona puede consumir estos alimentos y no va a haber ningún problema. Mientras que hay sensibilidades que son más permanentes. Te cuento, por ejemplo, mi caso personal. Yo soy muy sensible al trigo. Si yo baso mi alimentación en pan, pasta, en alimentos derivados del trigo, pues voy a enfrentarme a disbiosis intestinal y a una gran inflamación, como me ha ocurrido. De hecho, por mucho tiempo fui vegetariano estricto y pues en el sistema vegetariano se restringe el consumo de carnes, pero no se restringe el consumo de cereales ni de trigo. De hecho, era muy común que una proteína propia como sustituto era pues gluten y se preparaba de distintas maneras para sustituir las carnes. Bien, ¿qué ocurre? Que cuando estaba en esos periodos prolongados comiendo mucho trigo, incluso trigo integral, se generaba mucha inflamación. Tenía muchos gases, inflamación y disbiosis. Bien, diarreas o estreñimiento. ¿Qué descubrimos? Que pues había otro sistema, como el sistema paleo, que es antiinflamatorio, que se restringen cereales, granos y lácteos principalmente, que son los primeros alimentos inflamatorios, pero sí se consume carne. También hay otro sistema, como el sistema keto, en el que básicamente la principal fuente de energía son grasas saludables y se reduce a la mínima expresión posible los carbohidratos. Dentro del vegetarianismo hay muchas versiones también, la ayurveda, también crudivorismo, que comen básicamente todos los alimentos crudos. Bien, todos estos sistemas son buenos. Sin embargo, si aplicamos un sistema de estos permanentemente, podemos tener algunos problemas. En mi caso, siendo vegetariano por un largo periodo, 15 años, muy estricto, pues me enfrentaba a que andaba inflamado, que tenía inflamación intestinal, porque estaba consumiendo muchos cereales y granos, a veces mal combinados, y estos alimentos, aunque eran integrales, los remojaba, etcétera, igualmente, por características del entorno actual, por la contaminación que vienen estos cereales y granos que son importados, pues evidentemente generaba gran inflamación. Entonces probé, vamos a pasar un periodo paleo, incorporé proteínas animales, después de, por supuesto, romper muchos prejuicios, pero respeté el sistema paleo en el que restringía alimentos inflamatorios. Sorpresa, mejoró muchísimo mi estado inflamatorio hasta desaparecer. Bien, ahora, no significa que tengo que ser paleo permanentemente. Uno de los problemas de aplicar un solo sistema permanentemente es que puedes tener déficit. Es muy estresante. Puedes enfrentarte a situaciones como viajes, reuniones,
actividades sociales en las que no vas a conseguir los alimentos que tú estás realmente utilizando. Entonces, ahí entra también otro de los grandes poderes de los sistemas rotativos. Puedes variar, bien, en función de si tienes inflamación, si tienes sobrepeso. Por ejemplo, cuando yo tengo algo de sobrepeso, porque mi sistema metabólico, mi tipo metabólico es como en la Ayurveda llaman kapha, es decir, que tiendo fácilmente al sobrepeso, me paso un periodo keto y en el periodo keto logro reducir de peso muy rápidamente, de manera saludable además, porque se hace con el sistema que llamamos keto limpio, es decir, con alimentos pues naturales. Bien, luego puedo pasar, y además voy a comer y viene otro elemento importante, que es el tema emocional, mental, cultural. Es decir, venezolano que no coma queso, pues es raro. Y en el sistema vegano no como queso, y en el sistema paleo no como queso, pero cuando entro en keto como queso. Bien. Y estoy atento a que mi organismo me puede dar las señales cuando estoy abusando. Por ejemplo, inflamación intestinal, pero también otro de los problemas que yo sufría muchísimo, que los eliminé entrando en un sistema vegano naturista, es rinitis y sinusitis alérgica. Cuando pues entré en el sistema vegano naturista, en el que eliminé, por supuesto, harinas, refinados y sobre todo lácteos, quesos, pues desapareció. No tuve que tener ningún tipo de operación ni nada. Sin embargo, me gusta el queso. Ahora, cuando entro en el sistema keto, la manera en que combino los quesos van a permitir que sean bien procesados y que no me generen inflamación. Pero si estoy abusando o estoy consumiendo quesos de no muy buena calidad, que lamentablemente en nuestro contexto no tenemos certificación de alimentos de buena calidad, de leches procesadas naturalmente, sin antibióticos, etcétera, etcétera, mi organismo me lo va a indicar. ¿Cómo? Precisamente van a empezar a aparecer probablemente muy levemente algunos síntomas como inflamación o mucha flema y algún síntoma parecido a la rinitis. Eso me va a indicar, pues tengo que pasar nuevamente o a un sistema paleo o a un sistema vegano naturista. Bien, es decir, que es una gran herramienta porque aunque soy muy sensible a los lácteos y soy muy sensible a los cereales, yo puedo consumir cereales y lácteos. Tengo que, por supuesto, aprender a combinar los alimentos y por eso te invito a que veas nuestro video sobre el arte de combinar los alimentos. Y por supuesto también entender mi organismo, entender qué necesita en función de si hay síntomas, si hay sobrepeso, si hay bajo peso, qué es lo que me va a convenir en el mejor momento y por supuesto las señales del lenguaje secreto, que no es secreto, es el lenguaje que está en nuestro ADN, el lenguaje del organismo que olvidamos por la cultura, por el condicionamiento cultural. Bien, entonces tenemos varias ventajas los sistemas rotativos. No restringe alimentos permanentemente. Puedes consumir alimentos que te gustan pero que en realidad no te convienen tanto y lo puedes hacer por periodos sabiéndolos combinar. Además, que otro problema de los sistemas muy restrictivos, muy rígidos como vegano o paleo o keto, es que podrías estar enfrentándote a la larga déficit nutricional. Bien, por ejemplo, si estás mucho tiempo en el periodo keto, podrías tener algo de estreñimiento porque reduces mucho el consumo al no consumir granos, cereales integrales, etcétera, reduces mucho otra vez el consumo de fibra. Bien, o por ejemplo, en el caso de los sistemas veganos muy estrictos, podrías tener déficit de vitamina B12 o déficit de hierro, bien, sobre todo dependiendo del contexto y la calidad de los alimentos que muchas veces no depende de cada uno de nosotros. En cambio, en un sistema rotativo, tú vas a garantizar que siempre vas a tener todos estos nutrientes por periodo. Y aparte de eso, vas a garantizar evitar disbiosis, estreñimientos, diarreas y problemas. Y vas a tener todas las herramientas, además, para saber qué hacer en cada contexto. Cuando tengo síntomas, cuando tengo alguna enfermedad, cuando tengo gripe, e incluso poder convivir en la sociedad. Es decir, viene diciembre, viene la época del exceso y vas y convives con la familia, con los amigos, pues comes algo de lo que se come tradicionalmente y no es el fin del mundo porque ya vas a saber qué hacer al final de la fiesta. Vas a hacerte un sistema de detox que puede ser vegano, puede ser paleo, dependiendo de tus gustos, recursos disponibles. Muchas veces también los sistemas muy restrictivos generan problemas como son muy costosos, entonces no puedes mantenerlos por largos periodos de tiempo. El keto, por ejemplo, en un país como Venezuela es súper caro, sobre todo si vas a hacer el keto limpio. Y el keto realmente bien hecho, con las proporciones adecuadas de proteínas y grasas, no excederse en las proteínas, pero además que las grasas sean saludables. Y en países como el nuestro, las grasas saludables son muy costosas. Mientras que las grasas dañinas, que no son las buenas para ningún sistema, y mucho menos para el keto, en el que vas a comer muchas grasas, son muy baratas. Entonces, a lo mejor no es muy costoso para alguna persona, bien, o a veces incluso, como hemos vivido en países como el nuestro,
no se consiguen los productos. ¿Qué haces en ese momento? Entonces varías. Otros factores también, por supuesto, son ambientales. Si estás en un país de 4 estaciones, viene invierno, te conviene quizá un sistema keto, alto en calorías, rico en quesos, y en estos quesos vas a conseguir vitamina D. Cuando no hay sol, por largo periodo de tiempo, puedes tener déficit de vitamina D. Entonces puedes hacer un sistema de este tipo. Bien, por supuesto también, si viene el verano, en estos países de 4 estaciones, un verano muy intenso, muy caluroso, no, el keto quizás no es lo mejor, ¿bien? Porque las grasas son calorías, son dietas muy calóricas, aunque pierdes peso es una dieta muy calórica, y quizás te conviene más una alimentación tipo crudívora, vegana, en el que comes muchos alimentos vegetales crudos, frescos. Bien, no vas a comer sopas calientes en verano como hacemos en el trópico, que no importa la época del año, y como una sopa súper caliente, ¿no? Como en Venezuela, que se come el mondongo, por ejemplo, a 42 grados centígrados, una locura. Bien, pero eso también implica entonces que las dietas rotativas te van a permitir reconectarte con la naturaleza, porque hemos perdido esa conexión con los ritmos naturales de la naturaleza. Así que estas son algunas de las maravillas de los sistemas rotativos. Así que si quieres saber más, por supuesto, comunícate con nosotros, tenemos formación de este tipo para que tú sepas, no que tengas que seguir la dieta de alguien o la dieta mía o la dieta milagrosa, perfecta, eso nada existe, ni milagro ni perfecto. Eso es neurosis. Tiene que ser algo fluido como la naturaleza, que cambia, que rota. Y tú eres el director de tu proceso, de tu vida y tu salud. Por lo tanto, tú puedes ir aprendiendo muchas herramientas que te van a ayudar a determinar cuál es el mejor sistema alimentario en cada momento de tu vida.